¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos reunidos, pastores de la red de Agua Viva, bien contentos de estar aquí. En mi caso, regresando de un viajecito allá a Houston, edificando un seminario y ya otra vez en casa. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo está, esposa? Qué gusto verla. Hola, esposo, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están acompañando en esta tarde, a todos los pastores, pastoras y a cada una de las personas que se está conectando. Háganos el favor de compartir estos temas que aprendemos muchísimo y estamos atentos a seguir aprendiendo, y también por sus comentarios que podemos aprender de ellos. ¿Ya compartió, esposa? Voy a compartir en este momento. Les pedimos ahí a las personas del panel si nos pueden hacer el favor de compartir. Déjeme ver. Ya estamos compartiendo. ¿Ya compartió usted, esposa? Ya, así está. Ok. Yo no puedo, fíjese, no sé qué está pasando. Mira, ahí está ya la señora Ruth Mari. Salud de personas, esposa. Señora Ruth Mari, muchas gracias. Me gustó muchísimo tu regalo. Muchas gracias. La señora Letia Maya, Elizabeth Maldonado, Carmelita Heredia, Mireya Cano Blanco, Denise Ugarte. Ya pude Listo, compartir. ya están compartiendo. Ahí nos están diciendo que ya están compartiendo. Pues qué gusto estar otra vez aquí, listos para trabajar, hablar, seguir hablando y aclarando nuestro entendimiento del hombre espiritual. Doctor Ugarte, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, y con ánimo de seguir adelante en esto y esperando a Santa Claus, ¿verdad? Que a ver qué me va a traer de regalo. Yo creía que andabas disfrazado tú con esa barba blanca, pero pues bueno, no. Bueno, a ver qué te traes de regalo. Es pura semejanza, es puro parecido, no se fijen en eso. Ok, Pastor Sergio Ugarte, ¿cómo estamos? Bien, no, pues yo sí me pasé la cera líquida para zapatos por la barba para no parecer Santo Claus, y ya listos para empezar. Muy contentos porque pues bueno, la semana pasada tuvimos que transmitir ahí una transmisión anterior porque no pudimos estar en vivo por problemas técnicos, pero estamos muy contentos de estar juntos con el panel y con toda la gente que nos está siguiendo para aprender. Así es, tenemos a don Jorge Iniestra de Iztapalapa. Don Jorge, usted no se parece a Santo Claus, aunque tenga las medias de Santo Claus allá atrás. No, yo, a mí me toca el 6 allá con los Reyes Magos. Qué bueno verte, Jorgito. Y luego gracias. El Pastor Elodio allá en Veracruz. ¿Cómo está el Pastor Elodio? Bien, apóstol, aquí estamos otra vez al pie del cañón esperando la impartición, porque la semana pasada pues no tuvimos, pero pues de todas maneras Dios lo sabe, que estamos ahí, o sea, en pugna en el reino y en la verdad presente. Eso es lo que a mí me apasiona, me gusta. Qué bueno que estemos aprendiendo eso, te felicito. Y nos vamos hasta San Diego, California. Ahí sí hay una barba blanca. Adelante, mi querido Yoki. Saludos a todos. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes y ser edificado y seguir avanzando en esta verdad presente. Así es, mi querido Yoki. ¿Cómo está San Diego? ¿Cómo está el clima? Pues hoy está el clima excelente. Ayer era una tormenta de viento, la madrugada, y ayer todo el día fue viento que parecía vientos de más de 20 millas por hora. Fuerte, pero muy bien, ya todo está normal. Excelente, un abrazo y luego nos vamos hasta Argentina con Miguel y Marcela. ¿Cómo están allá en Argentina, Miguel? Muy bien, jugando con expectativa y con mucho calor acá en Argentina. Mucho calor. Okay, saludos, hermano. Miguel, oye mucho ruido, si pueden checar el audio. Les enviamos un abrazo y hoy estamos también de manteles largos porque tenemos invitado al pastor Juan Carlos Moscoso de allá de España. Mi querido Juan Carlos, bienvenido. ¿Estás en casa? ¿Cómo estás? Gracias, apóstol. Pues feliz de estar con ustedes y agradecerle la invitación. Un saludo para todos muy especial desde aquí, desde Valencia. Gracias. Así que contentos de estar aquí, contentos de esta oportunidad de aprender con ustedes, estas maravillosas reuniones que hacen
nos han edificado muchísimo a todos y estar aquí es un privilegio. Para nosotros es un privilegio que estés con nosotros. Siéntete en casa con tu familia, así somos. Así es. Gracias. Que bienvenido. ¿Cómo está Valencia en la cuestión de la pandemia? ¿Cómo va, Juan Carlos? Bueno, vamos, parece que con muchas esperanzas con el tema de las vacunas, porque ahora en Inglaterra ya comenzaron, en Rusia y en los próximos días estará por aquí en España, pero de todas maneras con mucha incertidumbre porque las infecciones siguen creciendo, los hospitalizados, los muertos, no ha remitido, de alguna manera el virus de una manera natural no ha remitido. Y bueno, nos estamos cuidando a tope con todo, con las mascarillas, con los líquidos desinfectantes, en las congregaciones con cantidad de nuestro sistema de seguridad a tope, porque inclusive hemos tenido visita de la policía en la congregación para vigilar en cada congregación lo que están haciendo, lo que estamos haciendo ahí en cuestión de seguridad, porque realmente son nichos donde pueden haber infecciones y hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, me imagino que como en todo el mundo, es cuestión de responsabilidad de cada uno de nosotros e intentar sacar adelante esto entre todos juntos. Bueno, vamos a seguir estando atentos siempre a la voz del Espíritu, lo que Él nos indica, ¿verdad? Pero aleluya, también confiando que por causa del propósito eterno estamos preservados, pero ser sabios. Así es que le damos la más cordial bienvenida a usted también, que nos está recibiendo en este programa. Nuevamente le enviamos un abrazo gordo, le pedimos a todos los del panel y a los que nos están oyendo que nos hagan el favor de compartir para que esto llegue a mucho más personas. Qué importante. Nada más me gustaría hacerle una preguntita al pastor Juan Carlos. Sé que adelante, Sergio. Pero quisiera saber, ¿de dónde es usted originario? Porque se oye su acento diferente. Ay María, pues hombre, vamos. Yo soy de Medellín, yo soy de Colombia. Lo que pasa es que ya llevamos unos añitos por aquí y nos hemos amañado, como decimos nosotros. Es cuestión de la voluntad del Señor que nos tiene aquí hace mucho tiempo, pero nada, más colombiano, el acento nuestro no se pierde fácil. No, es muy notorio. Pues bienvenido, Juan Carlos, nuevamente. Muchas gracias. Iniciamos la dinámica. Un abrazo a todos los colombianos, por cierto, ¿verdad? Qué importante entender quién es el hombre espiritual, cómo opera el hombre espiritual, para qué opera el hombre espiritual, y partimos inmediatamente de qué es el hombre espiritual. El hombre espiritual, de acuerdo a la Escritura, es aquel que ha renacido del Espíritu. Este es el hombre espiritual. Hay una confusión a veces grande de que se considera espirituales a aquellos que son gobernados por el Espíritu, pero esto es este es un concepto que tenemos que entender, que no necesariamente es el hombre espiritual quien es gobernado por el Espíritu, sino es espiritual el que ha renacido del Espíritu. Así es como lo define el Señor. Ese es el origen. Por supuesto que buscaremos siempre, porque así es el orden de gobierno, porque nosotros estamos en un reino, que nuestro ser espiritual gobierne al alma y sea manifestado por el cuerpo, que tenga una agenda espiritual. A esto le llamaremos a los maduros. Así es como nosotros le llamaríamos, pero el ser espiritual es el que ha recibido la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes éramos solamente almas vivientes. No significa esto para las personas que nos están oyendo que hubiera una inexistencia del Espíritu, pero como raza en Adán, una raza que todavía no experimentaba la acción del Espíritu vivificante que es Cristo, pues nuestro espíritu estaba en un estado de imposibilidad de relacionarse con Dios. Así es como Dios define la muerte espiritual, no la inexistencia del espíritu. Entonces, el hombre que recibe la acción del Espíritu vivificante ahora tiene un espíritu vivificado por medio del nuevo nacimiento. Y a este hombre que tiene ahora vida espiritual, la Escritura le llama el hombre espiritual. Aunque en la Escritura vamos a ver que cuando habla de los espirituales que tienen ciertas características, está hablando de los maduros, de los que están gobernados por el Espíritu.
Entonces, este hombre espiritual ha recibido la vida del Espíritu, la vida Zoe, y ahora tiene la capacidad de tener una común unión con Dios y ahora está vivo. Ahora esta vida espiritual que recibimos, la Zoe, es una vida incorruptible, es una vida que es eterna y que tiene genética divina. Entonces, para empezar con nuestro invitado, ¿verdad? Porque somos muy educados aquí. Qué importante, Juan Carlos, es haber experimentado el nuevo nacimiento para tener vida del Espíritu. ¿Qué nos puedes comentar de esta vida del Espíritu para los que hemos recibido a través del Espíritu vivificante este nuevo nacimiento? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, apóstol. Bueno, yo creo que es vital entender que cuando trascendemos al hombre espiritual, ya dejamos de operar en lo natural. Cuando nosotros operamos en lo espiritual, empezamos a dar testimonio de esa naturaleza espiritual y de alguna manera de la asignación del ministerio que nos pertenece. Tal vez por eso el apóstol Pablo decía, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, de alguna manera él está dando testimonio de que ya no es el hombre de antes, ya no es el hombre que dependía de lo natural, ya no tenía el ministerio de la letra, el ministerio de la ley, el ministerio de la muerte, sino ese ministerio que de alguna manera ahora encierra todo, que es el contexto de vida, donde él de alguna manera entiende que esa nueva vida lo está llenando y lo está proporcionando de códigos de funcionamiento que lo llevan a un comportamiento y a un testimonio de vida completamente diferente para gobernar sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todas aquellas cosas que de alguna manera gobernaban sobre él, sobre sus propias emociones y aún sobre la muerte. Entonces yo creo que es vital entender que el hombre espiritual de alguna manera parte de recibir la vida de Dios, de recibir la vida Zoe, pero que comienza en un proceso de formación donde de la misma manera como el apóstol Pablo empieza a trascender partiendo de esa formación a llegar a ser un hombre maduro en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que trascender de la mente natural a la mente del espíritu, como dice la Biblia para en Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual ya entra en ese contexto de vida, en ese contexto de la vida de Dios, donde empieza por la naturaleza que le ha sido participada a empezar a asimilar de una manera natural ya todas las cosas de Dios y lo que tiene que ver con el contexto divino. Así es, mi amado Juan Carlos. Entramos a una dimensión que nadie había entrado antes de la cruz. Ahora Dios empieza a administrar su economía en favor de estos seres espirituales, estos seres del espíritu, a los que él considera hijos. Entonces, precisamente, se es hijo de Dios en el orden después de la cruz, exclusivamente los que contienen esta vida genética divina. Entramos a una dimensión tan distinta que ahora nosotros, sin que nadie nos haya enseñado, podemos percibir cosas que no percibíamos. Nuestra conciencia tiene una sensibilización completamente diferente y entonces empiezan estas manifestaciones que habla el pastor Juan Carlos. Empieza a haber un fruto en nuestra forma de vivir, pero es por causa de algo que no teníamos anteriormente. Es que ahora percibimos una vida de la cual no habíamos sido partícipes y ahora todo empieza a cambiar. Pastor Juan Carlos y luego el pastor Sergio. Adelante, vámonos hasta España. Gracias, apóstol. Sí, tal como usted dice, de alguna manera la vida del hombre natural está dependiendo de sus propios pies, de donde está parado, de lo que ve, de lo que escucha, pero el hombre espiritual empieza a construir ya desde la coherencia, desde el pensamiento lógico, desde el entendimiento de propósito. El hombre espiritual no depende de lo visible que el mundo le muestra, sino que empieza a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya no hay una dualidad en su corazón y que esa dualidad de alguna manera ha gobernado nuestras vidas. Empieza a rechazar todo aquello que es contrario al reino, que es contrario a la vida de Dios, y empieza ya no a ser guiado por las propuestas de los hombres, ya no a ser guiado por lo que de alguna manera el mismo mundo le está exigiendo, sino por el propósito eterno. Entonces interpreta correctamente los códigos que vienen partiendo de la mente de Cristo a cambiar todo un panorama que de alguna manera antes había sido exigido por el mismo medio en el que se ha levantado. Entonces, el hombre espiritual
de alguna forma ya no opera en lo natural, sino que es totalmente gobernado por la mente de Cristo, por el Espíritu de Dios. Definitivo. Y la idea es que ese hombre espiritual que está dentro de nosotros, en el ser interior, lleve esta manifestación de esta realidad celestial a lo terrenal. Ahorita vamos a seguir hablando de esto porque esto es apasionante, como dijo Elodio. Pastor Sergio, adelante. Y reforzando únicamente todo esto que se ha comentado, pues sabemos que el hombre, hay una tricotomía, ¿verdad? Es tripartita también. Y dentro del ser humano, antes de su nuevo nacimiento, pues el espíritu está muerto prácticamente. Únicamente se puede decir que el cuerpo, que es la vida bios, nos da una percepción de lo que es el mundo exterior. El psique, la vida psique, nos da una percepción del yo, pero el espíritu, que es la que da la percepción de la vida del espíritu, o que es la que nos hace conscientes de la vida del espíritu, no tiene la habilidad antes del nuevo nacimiento de ser consciente de la vida del espíritu porque no la hay. Entonces, cuando se viene al nuevo nacimiento, como bien lo dice el pastor Juan Carlos y lo aportaba también usted, apóstol, pues todos esos códigos que es la ley del espíritu de vida, la misma propia vida del espíritu, puede ser accesible bajo el nuevo nacimiento porque ahora adquirimos esa nueva naturaleza y de alguna manera ahora ya podemos, nuestros sentidos ahora son abiertos, nuestros sentidos espirituales, para poder captar todas estas cosas. Entonces, hay una imposibilidad, obviamente, antes del nuevo nacimiento de poder adquirir o poder, mejor la palabra, poder accesar a la información del espíritu. Pero bajo su pregunta también decía que por qué era importante ser espirituales, porque bueno, a pesar de ya ser espirituales, de haber nacido de nuevo, también hay etapas de crecimiento en el ser humano, y dentro de estas etapas de crecimiento, bien lo decía usted, los maduros son los que son guiados por el espíritu, porque el alma no deja de ser. El alma sigue funcionando, el alma sigue tomando decisiones, sigue ejerciendo una voluntad y tiene que empezar a ser transformada. Tiene que haber esa renovación del entendimiento a través de la semilla incorruptible que es Cristo en nosotros. Entonces, a medida que está habiendo ese proceso de transformación, entonces es cuando nos podemos dejar ser guiados por el Espíritu, aun y cuando hay esos impulsos desde recién nacido. Muchas veces nuestra voluntad se opone a esos impulsos del Espíritu. Entonces es por eso que es necesario ir en el incremento de la semilla que es Cristo, la semilla incorruptible, y nosotros sometiendo nuestra voluntad a la ley del Espíritu de vida que ahora hay en nosotros. Así es, Pastor Sergio. Doctor Ugarte, vámonos hasta Delicias. Bien, no sé si esto vaya a ser motivo de preguntas más adelante, ¿verdad? Pero yo quiero puntualizar y afirmar sobre lo que se ha dicho, de que efectivamente el hombre nacido de nuevo en el Espíritu tiene un proceso de desarrollo que conforme se va renovando el alma, conforme se va obedeciendo la vida Zoe y conforme están empezando a madurar los sentidos espirituales contra los sensoriales, este hombre se desarrolla y llega a ser un hombre espiritual. Pero el hombre es espiritual desde el momento que recibe a Cristo de verdad, ¿verdad? Porque de que sea cierta la conversión. Y la misma Biblia, los apóstoles, Juan habla de las diferentes etapas, habla de a vosotros hijitos, a los jóvenes, y le habla a los ancianos. Esto me implica a mí que hay un desarrollo en la vida del creyente. Y también Pablo definitivamente, creo que es en Romanos 8, no me acuerdo, a ver si ustedes se acuerdan, donde habla que todos los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Pero ahí la palabra hijos, como lo hemos enseñado muchas veces, se refiere a hijitos pequeños, ¿cómo se llama la primera etapa? Teñones. Y los que son guiados por el Espíritu, que también son, desde luego, también son salvos, estos ya alcanzan una etapa de madurez para ser considerados y conceptuados
dentro de nuestro desarrollo como hijos maduros, que ya estamos en capacidad de recibir nuestra herencia y en otras capacidades que en lo muy personal, yo creo que en primer lugar tiene como objetivo demostrar el amor de Dios, pero también el poder de Dios, que es algo que no debemos olvidar. Con un hijo maduro, yo sí le digo, adelante, pero con niños inmaduros hemos tenido fracasos y todo, sobre todo en la elaboración y en la conducción de los dones del Espíritu que definitivamente muestran el poder de Dios. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta aquí. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una apreciación y luego quiero hacer una pregunta al panel. Alguien pudiera decir, bueno, entonces los hijos que no han alcanzado madurez no son guiados por el Espíritu. Cuidado, porque realmente todo aquel que ha nacido de nuevo accesa a la guía del Espíritu. Pero el maduro toma esta guía y camina en ella. Hay que hacer esta diferencia solamente, porque la función del Espíritu es guiarnos a todo lo verdadero, a todo lo que es de Él. Y esto opera en cualquier hijo de Dios, pero solamente el maduro responde a esa guía. La pregunta es esta, y a ver quién se avienta primero, ¿verdad? Ya siendo espirituales, teniendo la guía del Espíritu y el Espíritu conociendo las cosas de arriba, ¿por qué el creyente no responde a esos impulsos? ¿Por qué el creyente a veces los ignora? ¿Por qué el creyente voluntariamente decide más bien por vivir en esa plataforma terrenal? Porque ya tiene una realidad celestial. Y esto no lo pregunto en el afán de criticar a nadie, sino porque va a ser indispensable que los que estamos llamados a lo de arriba podamos manifestar aquí en la tierra, como decía el doctor, todo el consejo de Dios y toda la naturaleza divina. ¿Qué es todo? Sabiduría, poder, amor, lo gubernamental de Dios, mostrarlo a Él dentro del propósito eterno para que Él se haga conocer como un papá. Pero ¿por qué, mi querido Jorge, el creyente tiene tanta traba para vivir esta realidad, manifestarla, cuando aquello es muy superior y muy conveniente para los que ya lo tenemos? Adelante, don Jorge Iniestra. Gracias, apóstol, y un saludo a todos. Bueno, me parece que también otra recomendación que nosotros notamos en las cartas que hacen los apóstoles es que tenemos, aunque ahora tenemos esta naturaleza divina, tenemos esta vida espiritual, y ya no nos gobierna la naturaleza de pecado, o sea, no tenemos dos naturalezas, tenemos una, pero apenas, y lo quiero expresar, y de hecho hasta me encantaría que me dieran su opinión. Estaba yo pensando cuál era la diferencia entre la vieja naturaleza y el viejo hombre. Porque ahora que nosotros hemos venido a Cristo, nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza en la que ya estamos, obviamente la vieja naturaleza fue crucificada con Cristo allá en la cruz. Perdió su poder con nosotros. Pero hay algo que sí se nos queda, porque que uno nota que los apóstoles siguen repitiendo ahí en las cartas, que nos despojemos del viejo hombre. O sea, el viejo hombre no es la vieja naturaleza, porque siento que muchos se confunden y piensan, tengo dos naturalezas, de repente ando en la nueva y de repente en la vieja, me refiero a la naturaleza. De repente en la nueva naturaleza y de repente en la vieja, y están, o en la nueva, entonces dicen, no, yo como que traigo las dos, ando cargando las dos. No, cuando venimos a Cristo, ya estamos disfrutando la nueva naturaleza, solo que hay que hacer algo, despojarnos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? No es la vieja naturaleza, es la estructura aprendida. Y ahí me parece que es uno de los errores que yo noto y que también creo en mi vida, en etapas he visto que por no despojarme de esas estructuras aprendidas,
que eran de la vieja naturaleza, pero que se quedaron allí por las experiencias, porque desde pequeños, decíamos hace 2 semanas, desde que nacimos, aprendimos a estar en esa vieja naturaleza, entonces estamos en esta libertad en Cristo, siempre en la decisión, es nuestra decisión, como decía usted hace un rato, o sea, todos los hijos de Dios, dice Romanos, somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, tenemos ya la dirección dentro, solo que ahora nosotros decidimos si hacemos caso a esa dirección o seguimos caminando en la estructura de la antigua naturaleza que los apóstoles le llaman, creo yo, viejo hombre. Y por eso dice, despójate del viejo hombre y revístete del nuevo. ¿Y qué es lo que pasa al nosotros o a cuando un hijo de Dios no se despoja de ese viejo hombre? Bueno, no logra disfrutar esta vida espiritual, que es una vida superior. Es una vida que empieza a operar no en una enseñanza aprendida a través de un medio humano, sino por naturaleza. Entonces vemos el poder de la naturaleza en esta vida. Así como se maravillaba Salomón al ver a la hormiga, cómo la hormiga operaba en niveles de perfección, de trabajo, ¿no? Y le decía al perezoso, mira a la hormiga cómo trabaja, cómo mira sus caminos, es sabio, no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, y después, más adelante, vuelve a hablar de otros animalitos. Dicen, miren a las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, pero está en palacios del rey. Uno se pregunta, ¿y qué es lo que está queriendo hablar? Pues ese es el poder de la vida, de la naturaleza. Ese es el poder de la naturaleza que cualquier ser porta. La naturaleza produce una vida y esta vida es automática. Yo creo que de lo que nos hemos perdido como iglesia, al no caminar en la vida espiritual, por no despojarnos del viejo hombre, porque queremos conservar las estructuras aprendidas, nos estamos perdiendo de una vida poderosísimamente automática en todos los sentidos, automáticamente santos, viviendo en santidad, automáticamente disfrutando códigos eternos, entendiendo en una medida, no en toda, en una medida la mente del Señor, teniendo acceso a su sabiduría, a su conocimiento, siendo también armónicos con el cuerpo, o sea, porque la vida del cuerpo es la misma en todo el mundo. O sea, si la misma vida está en toda la iglesia, en todo el mundo, deberíamos de estar un poquito más sincronizados, pero no estamos sincronizados, no operamos en ese nivel de perfección porque no hemos desarrollado esa vida espiritual. ¿Y por qué no? Y regreso a la pregunta, pues porque creo yo, puede haber más aspectos, pero a mí me parece que uno es que no nos queremos quitar las viejas estructuras, ese viejo hombre, y no nos lo queremos despojar. Hice el apunte de que estoy hablando de viejo hombre, no de vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza ya quedó allá en la cruz. Así es, mi querido. Nada más para Juan Carlos, que sepa que, Juan Carlos, cuando queremos participar, nada más levantamos la mano, es la dinámica, ¿eh? Okay. Luego, nada más. Para precisar esto que dice Jorge, definitivo, nosotros no tenemos dos naturalezas, pero para precisar un poquito más en el viejo hombre, tendremos que entender qué es el nuevo hombre. Claro. El nuevo hombre es corporativo, para poder entenderlo. Nosotros somos la nueva criatura dentro de la nueva creación. Otra vez, ¿sí? Nosotros los hijos somos la nueva criatura dentro de la nueva creación. La nueva creación es Cristo corporativo. Este es el nuevo hombre. El viejo hombre es Adán corporativo. Entonces, es bien interesante esto, mi querido Jorge, porque cuando nos desconectamos del viejo hombre, nos desconectamos de todo lo que es prioritario para Adán. Lo voy a repetir, ¿sí? Cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de todas las tendencias, privilegios e intereses de Adán. Pero fíjate qué interesante es esto, antes de pasar ahí con el pastor Sergio. Mucha gente dice, bueno, como me voy a despojar de lo adámico, de los intereses de ese viejo hombre,
porque la influencia sobre nosotros, mi querido Jorge, que bien hablabas, se le llama los vicios que quedaron impregnados en el alma. Es bien interesante. Nosotros, nueva naturaleza, ya no tenemos dos, definitivo. Segundo, el nuevo hombre tiene intereses de las cosas celestiales, el viejo hombre no. El viejo hombre, el Adán, tiene puros intereses terrenales e influenciados por lo que él cree que le conviene. Pero el alma, ahí sí, de toda nueva criatura, ha quedado impregnada con las tendencias de esta vieja naturaleza. Entonces, el alma tiene que ser renovada y en la mente tiene que aprender, fíjate bien, qué interesante, la mente tiene que aprender cuáles son los principios como opera el nuevo hombre. ¿Para qué opera el nuevo hombre? ¿Cuáles son los objetivos del nuevo hombre? Que es muy superior. Entonces, este viejo hombre es todo en lo que opera Adán, los intereses, las motivaciones y los objetivos de Adán. Que si el hombre que ya tiene que ya es recreado en el espíritu, no se desliga eso, efectivamente, Jorgito, va a operar siempre en esas motivaciones, fíjese, motivaciones, en esas habilidades. Se va a sentir satisfecho cuando alcance esos objetivos, pero los de Adán, no de Cristo. Y si no se despoja de eso, y si no se libera de lo que en su alma quedó plasmado, viciado, es un enorme, enorme obstáculo para que esta vida del espíritu se manifieste y la disfrutemos. Por eso Pablo decía, nosotros los de arriba, poniendo las cosas, la vista en lo de arriba. Voy a hacer una siguiente pregunta después del pastor Sergio. Entonces, ¿esto implica que no nos involucramos en los asuntos de abajo? Pero dejamos esta pregunta pendiente. El pastor Sergio y luego nos vamos con Juan Carlos. Adelante, Sergio. Y pues también complementar un poquito esto, ¿por qué el hombre no decide ser espiritual? Bueno, hay varios factores, como bien decía Jorge, y estamos tocando algunos de ellos. Yo podría decirles también que uno de ellos es incluso la misma ignorancia. Hay tantas casas que nos han enseñado tradicionalmente, la religión nos ha enseñado tradicionalmente que el ser espiritual es una serie de costumbres, ritos, situaciones que uno tiene que hacer para poder ser espiritual, sin entender que el ser espiritual es por naturaleza, por lo que ya está en nosotros. Y dentro de todo esto, incluso la persona religiosa que no tiene un entendimiento de su nueva naturaleza, ni siquiera se sienten portadores continuos del espíritu. Ellos creen que Dios se va a manifestar de vez en cuando, o que Dios va a venir y va a bajar su presencia para realizar algún tipo de milagro, etcétera, etcétera, sin saber que somos portadores ya de esa vida y que tenemos esa nueva naturaleza en nosotros. Entonces, podría empezar desde lo más básico también por la ignorancia, por no conocer estas verdades, o esta verdad, mejor dicho, y de ahí pues se deriva todo lo demás que comentaba Jorge. Como bien decía Apóstol, somos espirituales desde el momento que recibimos la vida del espíritu, pero una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual, pues es que hay una obediencia hacia esos impulsos que siempre los hay del espíritu, a la guía del espíritu, para poder caminar de una manera madura dentro de la guía del espíritu. Entonces, y también confirmando todo lo que comentaban ahorita, pues esos vicios del alma, ¿por qué no decide ser el hombre espiritual? A veces por no entender que lo espiritual es mayor a lo natural. A veces creemos que no podemos tener la idea de que al ser las cosas espirituales, en teoría invisibles, a veces nos cuesta trabajo poder creer ciertas cosas que no estamos viendo o palpando, pero tenemos que entender que todo lo natural, que todo lo terrenal fue creado de lo espiritual. Entonces, es una falta también de entendimiento de la óptica espiritual. Y bueno, todos estos vicios, como decían bien ahorita, del alma, el quedar mal, a lo mejor con algunas personas,
te hace a veces no definirte y no ser totalmente maduro en cuanto a tus decisiones, en cuanto a tus convicciones. Y hay una serie de situaciones que hacen que el hombre en ocasiones no sea tan determinado en su voluntad para que sea gobernado por el Espíritu y de esta manera actuar de una manera madura. Entonces, hay muchísimos elementos, ¿no? Como bien lo decían. Gracias, Pastor Sergio. Nos vamos hasta Valencia y luego regresamos con la señora aquí que tengo a un lado y luego nos vamos con don Jorge Iniestra. Adelante, Juan Carlos. Gracias, apóstol. De pronto algo corto para reiterar lo que decían los pastores y el hermano Sergio, el hermano Jorge. Hay un texto que a mí me parece interesante, que lo conocemos muchísimo, que es este de Efesios 4:22, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando habla de la pasada manera de vivir, evidentemente está hablando a gente que tiene una nueva naturaleza, porque ya les está hablando de una pasada manera de vivir, pero luego les dice, despojados del viejo hombre. Vamos a ver, entonces aquí podemos ver claramente que lo que dice el hermano Jorge, pues tiene toda la razón. Hay una gran diferencia entre lo que es la naturaleza vieja y el viejo hombre. Pero dice despojados del viejo hombre, aunque ya tienen la nueva naturaleza, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí es donde viene ya nuestra responsabilidad para poder cambiar esas estructuras mentales, porque el texto de alguna forma marca un derrotero de cómo Dios nos va llevando de una manera progresiva, es decir, en un proceso a funcionar cada vez más en la mente de Cristo. Y se pone en evidencia nuestra pasada manera de vivir y nos manda a despojarnos de ese viejo hombre. Es decir, entonces la renovación de nuestra mente parte de la decisión personal de despojarnos cada uno del viejo hombre. ¿Y qué es lo que nos lo impide? Pues lo decía claramente el pastor Sergio. Cuando todavía están esos velos, esas tinieblas, esa ignorancia que de alguna manera nos lleva a seguir, no siempre nos ha mostrado, ¿cierto? Y que estamos viciados conforme a esos deseos engañosos que de alguna manera siempre estuvieron ahí trajinando en nuestras vidas. Pero dice, para vestirnos del nuevo hombre, del hombre creado se caracteriza porque nos mete en un proceso de la mente. Ahí es cuando Cristo viene a nuestras vidas y viene a morar en nosotros. Entonces, que empezamos a hablar diferente, actuar diferente como una nueva criatura. Y nuestros ojos empiezan de alguna forma a no estar puestos en las circunstancias, en todo aquello que nos agobiaba. Y me llama mucho la atención cómo aún los sermones en la congregación los empezamos a escuchar de una manera diferente. Y empezamos a dejar de depender de todos esos emocionalismos momentáneos, sino que empezamos a entender lo que es el incremento de Cristo en nosotros, pero todo parte de una decisión personal, apóstol. Así es. Por eso cuando somos llamados a renovarlos en el espíritu de la mente, vistiéndonos del nuevo hombre, es porque el Adán corporativo en el espíritu de la mente tiene otros objetivos. Voy a repetir, el Adán corporativo tiene otros objetivos, tiene otras motivaciones. El Adán corporativo no puede ver ni siquiera las cosas de Dios y mucho menos le interesará el reino de Dios. El Adán corporativo no quiere estar bajo autoridad. Entonces, definitivamente esto que pone el dedo en la llaga don Jorge, ¿verdad? y que hemos venido complementando es por lo siguiente, porque esta obra de qué decidimos que nos gobierne ya no es decisión del Señor. Lo voy a repetir, ¿sí? Él manda desde la nueva naturaleza los impulsos de esa nueva vida, como nos hablaba Jorge de los proverbios, de la hormiga, del conejo. A un conejo nadie lo enseñó a ser conejo. A una hormiga nadie le enseñó a ser hormiga, expresa su naturaleza. ¿Qué ocurre con el hombre espiritual? El hombre espíritu tiene una ley de vida, la llamada la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que tiene sus impulsos. Pero esta va a requerir de lo que el alma en su área llamada voluntad decida. Qué fuerte es el poder que se le dio al alma por diseño. La voluntad está en el alma y este despojarse, este cambiar, este renovar requiere de la acción y la voluntad del ser humano para que eso que está en
espíritu pueda ser notorio. Vamos ahora con mi amada esposa y luego pasamos con don Jorge Iniestra. Adelante, esposa. Bueno, pues muy buenas tardes. Excelentes todos sus comentarios, todas sus aportaciones. Me uno a ellas y creo que definitivamente el nuevo nacimiento nos imparte inmediatamente la vida soy, que es la vida espiritual de la vida de Cristo. Esta vida nos cambia de naturaleza, nos imparte la nueva ley de vida, nos pone la mente de Cristo, nos pone a otra dimensión, es otro orden. El hombre empieza a ser, uno es espiritual, es un alma y es un cuerpo, ¿verdad? Pero aquí yo creo que la vida espiritual tenemos que saber que en muchos conceptos, algunas personas en muchos conceptos la tienen como una vida mística, religiosa, y no es una expresión de vida en automático, porque no se ha desarrollado como una vida. No hemos entendido en su totalidad que ya no es una, no sé cómo expresarlo, como que no lo hemos entendido que ya se impartió en nosotros esa vida de Cristo. Y que lo que decía ahorita mi esposo, ¿y ahora cómo le hacemos? Tenemos que saber que hay una ley ahora que nos impulsa a vivir esa nueva vida. Y solito tiene que empezar a expresarse. Claro que aquí lo que decía mi esposo, que lo que comentaba ahorita, ¿por qué el hombre, el alma, no permite ser gobernado, no permite ser guiado por la vida del espíritu? Hay varios factores. Creo que es la formación de la mente, pero que también creo que hay otra cosa, que es el alma está muy cómoda en el aspecto de que tiene que salir de esas estructuras, lo que hablaba el pastor Jorge, salir de esas estructuras mentales que le daban seguridad, comodidad, confort, porque alguna de las cosas que el espíritu nos va a demandar nos va a requerir que salgamos de esa seguridad humana y confort humano. Entonces, creo que una de las cosas importantes es que por la misma seguridad del alma no permite ser guiada por el espíritu, por ese espíritu, impulsado por el espíritu. Antes de pasar con Jorge, perdón, gracias esposa por tu aporte. Hay personas que cuando están en un ámbito de enseñanza religiosa reciben mucha condenación porque cree que por el nuevo nacimiento el alma ya pasó a Cristo. Y esto es un enorme error. Una persona que ha nacido de nuevo ahora está en el Cristo corporativo, ahí incrustado, es una nueva criatura que tiene la vida de Cristo. Pero ¿dónde quedó el alma? Le hago una pregunta antes de pasar con Jorge. ¿El alma seguirá en Adán o ya está en Cristo el alma? Nada. El alma sigue en Adán. El alma sigue ahí, atorada en Adán, nada más que ahora, como la conciencia se afecta al alma, el alma empieza a percibir también las cosas que por conciencia le está afectando ahora del espíritu. El detalle es que, como decía mi amada ahorita, esta alma, el espíritu la empieza a incomodar. Pero si esta alma encuentra en Adán su plenitud, encuentra en lo que Adán dice que es el éxito, su éxito, encuentra en lo que es Adán el gobierno, entonces dice, bueno, pues yo de aquí no me muevo. Por eso decía que el que quiera ganar su vida, la perderá. Porque es bien interesante, cuando dice el que quiere ganar su vida, dice el que quiera ganar su psique, terminará perdiendo. El que quiera mantener su psique en Adán, seguirá perdiendo ¿qué? ¿La salvación? No. Pierde todo aquello que el espíritu ya conoce. Porque ¿qué conoce el espíritu recreado? Ahorita entramos a esa pregunta, pero primero vamos con ese gran hombre llamado don Jorge Iniesta, rodeado de color azul. Gloria a Dios por el azul. Ok, nada más, apóstol, iba a comentar esto. Hizo una pregunta usted hace un ratito ¿sí me escuchó? ¿Sí? Ok. Nada más, usted preguntaba que entonces,
lo de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba es olvidarnos de lo de abajo. Yo creo que allí nos convendría en comprender que cuando los apóstoles indicaban o enseñaban o decían que pongamos la mira en las cosas de arriba, no se refieren a un arriba geográfico, ¿no? Sino es pon las cosas en todo lo celestial que tienes dentro. Entonces, a mí me parece que poner la mira en las cosas de arriba es poner la mira en esa gloria, en esa realidad que tenemos dentro, es más bien poner la mira en lo de adentro, y lo de adentro redimirá lo de la tierra. O sea, ese ha sido el problema. Yo mucho tiempo estuve atorado con eso de las cosas de arriba, y pues yo las buscaba y no veía nada arriba, pues no veía nada arriba porque ya todo estaba dentro. Y el problema, decimos en México, la bronca que tenemos con eso de estar buscando en el lugar equivocado, pues es que si yo estoy buscando una herramienta para arreglar una bicicleta, una motocicleta, un automóvil en el lugar equivocado, pues nunca lo voy a arreglar. Y eso ha sido por el cual está la iglesia muy también inoperante con lo de la tierra. No, poner la mira en las cosas de arriba nos va a hacer redimir las cosas de la tierra. Extraordinario tu comentario, Jorge, porque las cosas de arriba están codificadas en el ser espíritu. Ahí es donde están codificadas, tienes toda la razón. Porque ¿qué conoce nuestro espíritu? Fíjate qué importante, ¿eh? ¿Qué conoce nuestro espíritu? ¿Ya conocerá algo nuestro espíritu recreado? ¿Ya tiene conciencia de alguna realidad? ¿Ya sabrá qué son las cosas de arriba? Y me gustó mucho lo que dijo el pastor Sergio. Mientras es que precisamente por eso es tan importante la edificación de la mente del reino. Mientras la gente sea edificada, que las cosas de arriba, las cosas celestiales, no tienen una manifestación de poder, fíjate bien, no tienen manifestaciones de dominio, no tienen manifestaciones de una sabiduría que es superior, no tienen conocimiento de que es plenamente, ¿cómo le diré? Lo que nosotros podemos tener, no estoy hablando de sentimientos, sino de la sensación del espíritu, que es ir siempre en triunfo. Por eso mucha gente cree que lo de abajo es mucho mejor que lo de arriba, pero qué barbaridad. Es que mientras no se entienda qué es lo de arriba y que tiene el poder para gobernar lo de abajo, entonces vemos esto. ¿Saben dónde vemos mucho estas actitudes? En los jóvenes. Cuando al joven se le educó de una manera religiosa, no hagas esto porque es pecado. Estudia la Biblia para que te vayas al cielo. En vez de explicarles que esa cultura es superior a la terrenal, que manifestar esta naturaleza es para no vivir en la esclavitud que viven los seres de la tierra, despojarnos de las motivaciones incorrectas que se terminan y las nuestras nunca se acaban. Estamos hablando de un reino muy superior a todo lo terrenal. Definitivamente necesitamos hablar de la preponderancia y la superioridad del reino eterno. Pero Juan Carlos, ¿qué conoce ya nuestro espíritu? Nuestra alma todavía está conociendo, pero nuestro espíritu, ¿qué conoce, Juan Carlos? Vamos, apóstol, yo estoy totalmente convencido de que en esa trascendencia de nuestra vida natural a la vida del espíritu nos lleva a un conocimiento de la paz y del carácter de Dios. Cuando recibimos esa naturaleza, empezamos a movernos en esa naturaleza. Usted habla ahorita del espíritu recreado, y el espíritu recreado es santo por naturaleza. Es santo por naturaleza porque de alguna manera es el mismo espíritu de Cristo en nosotros. Y si el espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros no podemos ser condenados. Entonces, no ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, en ese espíritu recreado, en ese espíritu nuevo, en nosotros nos da el total conocimiento, y es donde nosotros tenemos que abrir todas las estructuras mentales del viejo hombre para poder trascender al pensamiento del nuevo hombre con respecto a lo que es la naturaleza ya plena, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y en su plenitud Él nos ha dotado a nosotros de todo lo necesario para gobernar, para ser excelentes y para ser diligentes en todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros entendemos que no hay condenación para los que están en Cristo, ahí es donde nosotros empezamos a gobernar, a funcionar de una manera correcta al nivel de Cristo, a tomar decisiones al nivel de Cristo, a administrar con excelencia nuestras vidas y a trascender de ese pensamiento caído, de ese pensamiento pesimista, de ese pensamiento atado todavía a todo lo que el mundo de alguna manera nos ofrece,
y empezar a entender de que partiendo de esa mente de Cristo, nosotros vamos encaminados simplemente en la consecución y de alguna manera del propósito eterno como tal. Claro que sí, mi querido Juan Carlos. Antes de ir con el pastor Sergio, Sí. el espíritu recreado conoce a Dios. Fíjese qué interesante, el espíritu recreado conoce a Dios. Está en una íntima comunión con Cristo porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Conoce los códigos de arriba, conoce los patrones de manifestar la conducta también de una vida y una semilla incorruptible. Realmente todo lo que se tiene en el espíritu es para tener una experiencia tan agradable, una experiencia de altísimo gozo. Por eso es que el gozo es espiritual. El gozo no es una manifestación del alma, es del espíritu, porque todas estas cosas están en una plataforma de superioridad. Realmente el espíritu conoce todo lo de Dios. El espíritu de Dios conoce lo de Dios y el espíritu de Dios es el que nos habita. ¿Qué conoce? Por eso al espíritu de Dios no le sorprende Dios, sino que tampoco le sorprende lo terrenal para asustarlo. Ahorita que yo hacía la pregunta, al espíritu de Dios más bien recibe la información de lo que está en lo terrenal para gobernarlo. Eso es una dimensión totalmente diferente que no tiene que ver con la depresión, como decía Juan Carlos, con el temor, no tiene que ver con esa ausencia de poder. Es que el poder no solamente son los dones espirituales, el poder forma un carácter de gente poderosa por lo que sabe que es. Adelante, Pastor Sergio. Y precisamente es esto que comenta, apóstol. Yo creo que algo que ha sido un estorbo o es un estorbo muy grande para todos nosotros es el poder creer. El poder creer que realmente la naturaleza que ahora hay en nuestro espíritu es la naturaleza divina. Entonces, ahorita preguntaba usted, ¿qué hay en el espíritu? Pues lo hay todo, porque es la misma naturaleza de Dios que nos fue impartida, es Cristo mismo en nosotros. Entonces, todo eso está ahí impartido en el espíritu. El detalle es que para que esto de alguna manera pueda permear a nuestra alma y nosotros a través de nuestra voluntad, de nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones e incluso hasta de nuestro cuerpo podamos manifestar lo que ya está en el espíritu, pues en muchas ocasiones es porque no alcanzamos a creer totalmente que ya esa dimensión, que ya esa naturaleza del espíritu ya está en nosotros. En alguna ocasión lo explicaba usted, apóstol, el versículo, ¿no? Tan conocido, que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nos explicaba que ese mana es como una frontera geográfica. Cuando nosotros debemos de guardar nuestro corazón, está hablando de nuestra alma. ¿Qué significa guardar nuestro corazón? Pues no permitir que nuestro corazón tenga pensamientos adámicos, que no tenga una acción adámica, sino que esté conforme al espíritu para que eso que está en el espíritu pueda trascender esa frontera al alma y que nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestra voluntad, decisiones, todo vaya conforme a esa vida y eso que ya está completo, consumado en Cristo, que ahora es realmente nuestra naturaleza en el espíritu, pero que tiene que ser manifestada también en el alma y en el cuerpo. Así es, Pastor Sergio, por eso lo que conoce el espíritu es gubernamental. Lo que conoce el espíritu es familiar, conoce al padre como papá. El espíritu no lo conoce como el Dios de Isaac, Jacob, Abraham y Jacob. El espíritu lo conoce como un papá y nos hace decir Abba Padre. El espíritu conoce al rey. El espíritu conoce las dinámicas del reino. Por eso cuando el espíritu ve las realidades terrenales, lo vuelvo a repetir, no le asusta, no le asusta, no lo deprime, no lo echa para atrás. De hecho, el ser integral encontraría o encuentra en este gobierno del espíritu, encuentra trascendencia, porque el espíritu ya trascendió. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? El ser integral, espíritu, alma y cuerpo, encuentra realmente la trascendencia en el espíritu porque el espíritu ya trascendió.
¿Por qué trascendió el espíritu? Porque pasó de muerte a vida. Eso es trascender, pasar a otro nivel. La trascendencia espiritual ya nos ha sido dada. Sentados en lugares celestiales, conoce lo de arriba, proyecta desde arriba. Ahí es donde está el llamado a esta renovación del entendimiento. Por eso cuando la escritura dice renovar el entendimiento para que podáis ¿qué? Comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ahora fíjese bien, porque se nos fue el tiempo. Esto está, siempre corremos aquí, Juan Carlos. Nunca nos alcanza el tiempo. Hay que meternos esto en la mente. Cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, líguelo no a la voluntad momentánea. Porque muchas nos enseñaron así. La voluntad de lo que pasó ahorita, que compró un carro nuevo, que todo, que qué bueno que se compre su carro nuevo, qué bueno que tenga situaciones ahí. Pero cuando se habla de la buena voluntad, que es agradable y perfecta, es experimentar a plenitud el propósito eterno. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Ligue voluntad con propósito eterno. La máxima expresión de voluntad divina es el propósito eterno. Y en el propósito eterno nosotros fuimos escogidos. ¿Para qué? Para que Cristo sea el todo en todos. Entonces imagínense experimentar este mover del espíritu y de la vida para que Cristo quede gobernando toda actividad humana y todo ser humano. El carro queda en un segundo plano, la casa queda en un segundo plano, la ropa queda en un segundo plano. Y no tiene nada de malo. Pero para poder experimentar toda la bondad de este propósito se tiene que renovar el entendimiento. Huyendo de Adán, huyendo de lo adámico, huyendo del viejo hombre que nos dice Jorge, partiendo de todas las bondades, capacidades que hay en la nueva criatura, que es este espíritu perfecto en Cristo. Mis amados, se nos fue el tiempo volando, pero yo quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes por sus participaciones y agradecer mucho que el pastor Juan Carlos haya aceptado la invitación. Lo sacamos de un paradisíaco campo de golf para estar aquí con nosotros y él accedió. Juan Carlos, te debemos unos tacos, te debemos un mole, te debemos algo cuando estés por acá, por habernos aportado. Y quisiera pedirte a ti que te despidas de la audiencia, agradeciéndote a ti por esta participación. Muchísimas gracias, apóstol. Yo de alguna manera quisiera terminar diciendo que insisto que hay una alta cuota de responsabilidad en cada uno de nosotros y sobre todo en nosotros como ministros de impartir una palabra de verdad que de alguna manera esté fundamentada en la buena interpretación, porque yo pienso que una de las mayores equivocaciones de la iglesia ha estado en impartir palabras interpretadas partiendo de las mismas emociones y del deseo de llevar a la gente a vivir de un sueño que no tiene ningún sentido, sino fundamentarnos en la realidad de la palabra y que la gente entienda que esto se trata de Cristo, pero del Cristo corporativo, y ahí tenemos que ver absolutamente todos los que hemos creído en Él y los que le hemos aceptado. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no dice a los que aman a Dios todas las cosas les van a salir bien. Así que ahí tenemos una cuota de responsabilidad, porque esa palabra quiere decir sinergia, quiere decir que es entre todos, que es la iglesia la que tiene que echar para adelante con esto, entendiendo que la mente de Cristo es la que nos gobierna. Apóstol, quiero darle gracias a usted, a todos los participantes en el panel. Ha sido una bendición, un saludo para todos los. Bueno, espero que sea la primera y no la última. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo muy fuerte, un abrazo gordo para todos. Da por hecho que no va a ser la última. Te vamos a volver a invitar. Esperemos que todos tomen la invitación. Ha sido un privilegio edificar junto contigo. Y a todos nuestros amados del panel les enviamos ese abrazo gordo. Se les quiere mucho. Un excelente programa. Y gracias a los que nos recibieron en sus hogares también, les recordamos que si usted está en Cristo, está bendecido. Buenas tardes.